Hola, ¿cómo están? En los últimos tiempos vemos cómo la desinformación se sigue utilizando como un detonante para generar violencia, el odio inoculado para hacer retroceder al mundo aquellos peores escenarios vividos el siglo pasado. Pero, ¿cómo funciona y sobre todo, cuál es el fin? Analicemos hoy distintos escenarios. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Revisemos lo último que acontece en el planeta debido a esta desinformación, los focos de violencia y sobre todo, digitados por quién. Desinformación, arma fascista. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi. Identificamos en nuestro mapa Reino Unido, país europeo, inmerso en esa línea guerrerista, recordemos, y hegemónica de la comunidad internacional que sigue apoyando a Estados Unidos, tildado además como uno de los grandes países civilizados y desarrollados en el mundo. Recientemente lleva más de 5 días de protestas, catalogadas como las más violentas en los últimos 13 años. En las imágenes, en esas fotografías, se puede apreciar el uso desproporcionado de la fuerza policial, mensajes y conductas agresivas. Sin embargo, hay que destacar que estos disturbios tuvieron como detonante un hecho criminal que se informó por redes sociales, aludiendo falsos datos sobre la identidad supuesta del agresor, de aquel que habría cometido un delito, que desató una ola de protestas antimigrantes que llevó a las calles un discurso racista y hasta xenófobo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que tomará todas las medidas necesarias para mantener en las calles seguridad. Para ello también hoy ha señalado que va a desplegar a las fuerzas militares. Odio de la extrema derecha, el neonazismo presente también en las calles de Reino Unido. Entre las manifestaciones se han quemado autos, se han atacado edificaciones, como hoteles donde residen migrantes. Hay varios civiles y policías heridos a consecuencia de esos mensajes de profundo rechazo que se han generado también a través de plataformas digitales. Este es tan solo un panorama de lo que emprende estos discursos de odio fascistas que son utilizados como una guerra. Tenemos otro caso para sumar a nuestro mapa, esta vez desde la otra mirada de la moneda, la desinformación. Lo encontramos en una nación suramericana, en Chile, objeto de varias protestas contra el gobierno de Gabriel Boric y la empresa privada de servicio eléctrico. Llevan días sin luz. Los manifestantes consideran que están tardando mucho en restituir el servicio. Los medios hegemónicos de la región no están reseñando a gran escala lo que sucede en el lugar. Alegan que esta situación se genera por el mal temporal, pero más allá del fenómeno climático, los ciudadanos, sobre todo en el centro y sur del país, destacan el mal servicio en relación al alto costo que deben pagar en sus tarifas de luz. Ahí se registran cacerolazos, barricadas, quema de objetos y pancartas, como lo apreciamos también en las fotografías. Denuncian que hay una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales, que son allá los carabineros, sobre todo en el área metropolitana y sectores como Biobío. ¿Qué sucede también en América del Sur? Lo vemos en Venezuela, otro país donde la desinformación, el sesgo mediático y los discursos de odio están a la orden del día. Una nación que hace 9 días fue además elecciones presidenciales. Viene denunciando desde las autoridades del Estado la implementación de una guerra de redes por parte del candidato de extrema derecha impuesto por Estados Unidos, quienes han creado un discurso de odio sin precedentes al típico estilo, diremos, de lo que instauraron desde el año 1999, cuando llegaba al gobierno el comandante Hugo Chávez, que ha venido teniendo distintas fases a lo largo de estos 25 años. Estos grupos fascistas insisten en desconocer los resultados oficiales, tejiendo toda una matriz mediática divulgada de manera internacional para influir negativamente en la opinión pública en torno a los resultados oficiales que ha vertido el Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso, quien es el presidente del CNE, el que usted ve allí en esa fotografía en la parte superior, ha presentado con propiedad ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Sala Electoral, toda la documentación necesaria, las actas de elección presidencial que formaron parte del proceso dentro de este recurso
que ha sido planteado por el propio presidente Nicolás Maduro, un contencioso electoral para poder dirimir y se investigue sobre todo lo sucedido en torno a los ataques que ha recibido el sistema de votación en el país. Todo esto confluye en el mundo, en la actualidad, y de esto y más analizaremos con nuestros invitados. Nos acompaña vía telefónica, es analista, experta también en temas internacionales, la escritora Sara Rosenberg. Sara, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Telesur y para El Mapa. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho muy bien. Muchas gracias por invitarme y es un gusto. Bienvenida. Me gustaría preguntarte, si me escuchas, Sara, poder un poquito profundizar. Estamos siendo testigos, diría de manera apropiada, de esta guerra sin precedentes, una guerra de desinformación que además tiene tintes fascistas. Estamos viendo cómo se inoculan mensajes de odio a través de plataformas digitales. Ha sucedido, por ejemplo, en Reino Unido, se efectúa de la misma manera en Venezuela y en otras latitudes del mundo. La gran pregunta es, ¿quién financia esta desinformación? Bueno, es una pregunta importantísima porque estamos frente a una ciberguerra desatada que tiene que ver con una guerra ideológica y una guerra psicológica de larga data, donde se han ido formando modos ya bastante evidentes en distintos lugares del mundo de manipulación de masas. Estamos en una época de redes y de información muy rápida y por lo tanto la mentira y la construcción de noticias falsas se está utilizando como arma en contra de la población, tanto moviendo a sectores que son sectores desesperados paramilitares, tal como se hacía en las épocas de los Freikorps con Hitler en los años 30, ¿no es cierto? Esta manipulación de masas, esta creación del odio, esta creación del enemigo permanente, hace que se genere, y para eso usan la manipulación de masas a través de las redes. Han destruido el tejido social, el nazismo y el sionismo y el fascismo necesitan destruir tejido social, necesitan destruir la solidaridad, necesitan debilitar los estados legales constituidos, tal como es el caso de Venezuela, con una elección absolutamente transparente. Es vergonzoso ver cómo los medios están informando sobre esto para crear toda una corriente de opinión contra, ¿no es cierto?, contraria a la paz y al orden y a la legalidad y a la legitimidad internacional. Eso es lo que estamos viviendo y es una situación realmente aguda, tanto en Europa como en distintos lugares del mundo. ¿Qué tanto funciona esta estrategia, ya que vemos que se implementa y que no es reciente? Se conoce como guerra híbrida, otros lo llaman guerra cognitiva, porque trata de inocular ideas, pensamientos y narrativas que pueden llevar inclusive a este accionar, cruzar esas líneas o banderas rojas para ya generar focos de violencia. Y te pregunto esto, Sara, porque parece interesante ver cómo estas plataformas digitales se impulsan para ovacionar a un Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ovacionado en el Congreso estadounidense, quien viene masacrando a más de 39,000 palestinos, más de 18,000 son niños. Vemos también cómo se condecoran a neonazis en los congresos, como Canadá, pese a retirar y después ni siquiera retractarse, simplemente decir que hubo una equivocación, ovacionar a un Zelensky que ha venido también erradicando étnicamente a los pueblos de la región del Donetsk. Y vemos también cómo se sigue, por ejemplo, sin ir muy lejos de nuestra región, reposteando a un presidente como es Gabriel Boric de Chile, que sigue impulsando las privatizaciones de los servicios básicos, por ejemplo, reprimiendo fuertemente a su población y donde los medios de comunicación y la comunidad internacional se hacen eco. ¿A quiénes responden estos gobiernos? Proponen lo que yo llamo los ejercicios listas de cómo el nazismo nunca desapareció y cómo los integraron a su política y cómo los siguen utilizando, porque como vemos, ¿no es cierto?, siguen sus hijos, sus familias, siguen estando en este poder, ¿no es cierto?, que yo le llamo la internacional negra, por nazi, sionista y fascista, dirigiendo en los poderes internacionales y utilizando el crimen como ha sido siempre
su método. Ellos siempre han usado el crimen y hay una característica particular, es la continuidad histórica de esta ideología perversa llamada nazismo, sionismo y fascismo, que actúa a través de una internacional negra dirigida por las oligarquías y por las plutocracias internacionales en contra de su población, en contra de la población civil, e incluso ahora a través de las redes, utilizando a sectores descerebrados, completamente drogados, narcotizados, para salir a cazar, y sectores desesperados que por $30, ¿no es cierto?, van a matar gente, como ha sucedido con las guarimbas y como ha sucedido ahora en Venezuela cuando han salido después de las elecciones a destrozar hospitales, a destrozar escuelas, a destrozar centros culturales. Es lo mismo y es la misma política. También en Palestina están masacrando a la gente en hospitales. Es la misma política, es el mismo enemigo, siempre contra las mayorías y contra los pueblos del mundo que quieren y han decidido vivir en paz, porque la paz es una consigna importantísima y a la paz hay que defenderla con mucha garra y hay que defenderla de aquí en adelante como una consigna fundamental de paz y democracia participativa, por supuesto, y con justicia. Esas creo yo que son los dos grandes bloques que se enfrentan en este momento a nivel internacional. Por eso hablo de una internacional negra, nazi, sionista, fascista y criminal, que es la que está operando como si fuera una hidra, ¿no es cierto?, el cuerpo de una hidra con muchas cabezas en distintos lugares del mundo, pero con los mismos objetivos: destrozar el Estado, acabar con el derecho básico de la población a la vida, a la paz, al progreso y al desarrollo. Porque están... Sí. Quiero agradecerte, Sara Rosenberg, por tu tiempo y tu análisis, de haber compartido tus criterios junto a nuestros televidentes del mapa. Por eso es la estrategia que utiliza el gran imperio como es Estados Unidos, que además va en declive, para tratar de derrocar gobiernos. No es nueva, pero hoy tiene de la mano a estas plataformas digitales. De esto y más profundizamos al regreso. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X, en la cuenta del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, que está publicando el siguiente mensaje y lo colocamos en la pantalla del mapa. La agresión ejecutada por los grupos delincuenciales autodenominados comanditos de la extrema derecha en Venezuela, donde la líder social fue también objetivo militar de estos grupos armados y en el que al menos 2 casos se consumaron en asesinato. Uno, dice él, el primero fue el de Cirila Isabel Gil, una mujer de la tercera edad militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue linchada a golpes y apuñalada en el Callao el pasado 2 de agosto. Sus verdugos le dejaron clavada una estaca en el pecho, lo que demuestra ensañamiento y crueldad. Otro caso que hace referencia es el feminicidio que se reportó en Turmero, estado Aragua. La víctima fue Mayauri Vilma, de 49 años, también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue asesinada a tiros por ser chavista y por ser mujer. Esto ocurrió el sábado 3 de agosto cuando inició el ciberacoso a través de redes sociales, momento en el que pasaron del terrorismo general al selectivo. Esta es la realidad de lo que ha vivido Venezuela, un pueblo que habló en las urnas el 28 de julio y que quiere paz. Ya volvemos. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Guerra fascista cibernética. Hace 25 años que Venezuela enfrenta una guerra híbrida sin precedentes, hoy con la aparición de plataformas y apps que reciben financiamiento de los grandes lobisionistas, de aquellos que controlan los grandes medios hegemónicos en el mundo, para inocular narrativas distintas, distorsionar la realidad, para derrocar gobiernos en el mundo. Y Venezuela nunca dejó de ser un blanco. Por eso se la ataca. Tan solo el día de las elecciones han efectuado 30 millones de ataques por minuto, equivalentes a 500.000 ataques por segundo. Y eso no es casual. 2.
retroceso. La estrategia para evitar el avance del mundo multipolar se plasma para intentar atajar su avance ante la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y de potencias colonialistas como Israel y Europa sobre los pueblos del mundo, usando las supuestas libertades para seguir dominando, saqueando y matando. El odio se usa como un arma de guerra bajo el silencio de una comunidad internacional enceguecida por sus ideales capitalistas y supremacistas ligadas al fascismo. Hoy se ovaciona al genocida, se sigue al desguazador del Estado y se repostea al represor de un pueblo que está cansado de las privatizaciones de sus servicios básicos. Intentan que el mundo retroceda a esos peores momentos registrados en el siglo pasado. 3. Sin peso. Estados Unidos ha perdido su influencia en la región. No puede ya decidir sobre el futuro, menos sobre Venezuela. Hoy el cambio de paradigma se ve materializado en una nación suramericana que enfrenta una vez más la injerencia de potencias extranjeras para hacerse de sus recursos estratégicos. Estados Unidos tiene mucho que perder si no frena su plan de golpe contra esta nación suramericana. Venezuela es una potencia petrolera, tiene las reservas más grandes del mundo. Y si a esa ecuación le sumamos el papel que va a jugar la OPEP, las noticias no son nada alentadoras para Washington, que enfrenta además este año una posible recesión económica. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.